Griselda González, Yael, buenas noches, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Recuerde que esta noche estamos transmitiendo para nuestros hermanos de Evangelización Vida, con los cuales estamos colaborando en este ayuno de Daniel. Vamos a esperar un minutito nada más para iniciar con este tema que se llama la armadura de los hijos de Dios. Recuerde, si nos apoya compartiendo para que la palabra de nuestro Señor llegue a más personas, más hermanos, y que la misericordia y el poder de Dios, este mensaje llegue hasta donde Él quiera y lo desee, y a las personas que Él quiera en esta noche abrir el entendimiento y tocar el corazón, desde luego. Recuerde que se llama el tema la armadura de los hijos de Dios. Para los hermanos que ya están conectados, me gustaría que colocaran ahí en los comentarios el nombre de este tema, la armadura de los hijos de Dios. Lulu Torres, buenas noches hermana, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Gracias, la armadura de los hijos de Dios. Los demás hermanos escriban el nombre de este tema, la armadura de los hijos de Dios. Escríbalo para que sus contactos, sus amigos sepan de qué estamos y de qué vamos a hablar esta noche. Bien, yo creo que vamos a iniciar. Torres Mari, buenas noches, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Bien, vamos entonces a iniciar este tema para todos nosotros, porque la predicación aparentemente es para los que están viendo, para los que tal vez solamente estén escuchando, pero también esta prédica es para nosotros mismos. Aure Sánchez, buenas noches, Dios te bendiga, gracias. Edgar Ávila Ortiz, buenas noches. Pide por Horacio, por su pronta recuperación, que así sea, mi hermano. Después de este tema haremos una oración por todos ustedes. Recuerde, el tema se llama la armadura de los hijos de Dios. Pongan en los comentarios la armadura de los hijos de Dios. Vamos entonces a iniciar. María Rivera, buenas noches hermanita, gracias por acompañarnos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Señor Rey de los ejércitos, te imploramos humildemente en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que hagas derramar para todos nosotros tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, entendimiento, discernimiento, comprensión, interpretación de tu palabra, aceptación de tu palabra, pero sobre todo, Señor, el deseo y la voluntad de cumplir todo lo que tú nos pides. Amado Padre, todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús, por la gloria de tu Espíritu Santo, bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Amén. Cani García Castillo, buenas noches. Recuerde que este tema se llama la armadura de los hijos de Dios. Póngalo ahí en sus comentarios. Karina Cornelio Ruiz, buenas noches, Dios te bendiga, hermana.
Ponga en su comentario la armadura de los hijos de Dios, para que sus contactos, sus conocidos sepan de qué vamos a hablar esta noche. Bueno, pues bien, entremos ya en este tema sobre la armadura de los hijos de Dios. Pero primero vamos a identificar, vamos a ubicar qué es una armadura. Me gustaría que ustedes allí en su comentario me puedan decir, me puedan comentar qué es una armadura. Mientras tanto, yo quiero comentarle lo que es una armadura para nosotros hoy en nuestros tiempos presentes. Las armaduras son un conjunto de protecciones en forma de prendas de vestir que se adaptan al cuerpo, preparadas para la defensa individual de los guerreros y luchadores, mediante los cuales se protegían de los ataques al cuerpo. ¿Sí? La armadura es un conjunto de piezas que se adapta como vestidura para proteger al guerrero, al luchador, de los golpes del enemigo. Esta armadura, que fue muy conocida en la época medieval, desde el siglo IV hasta el siglo XV, fueron armaduras que fueron evolucionando al paso del tiempo. Estas armaduras llegaban a pesar entre 30 y 50 kilos. Imagínese usted, las personas que salían a las guerras tenían que cargar, aparte de su peso corporal, tenían que cargar con 30 o 50 kilos de más para afrontar al enemigo. ¿Qué tipo de armaduras existían en aquel tiempo? Existían, por ejemplo, las de cuero, que eran endurecidas. Estaban las algodonadas, que tenían algunas partes metálicas, y posteriormente surgieron las armaduras de metal, ¿sí? Que fueron en su tiempo las más avanzadas para proteger el cuerpo de los ataques del enemigo. Ahora, ¿cuánto pesa o cuánto pesaba la espada que ocupaban estas personas en aquel tiempo? Las espadas llamadas bastardas o los mondables podían pesar de 2 hasta 4 kilos. Eso pesaba la espada que usaban estas personas. Ahora, ¿cuáles son las partes de esta armadura que se ocupaba en la época medieval? El yelmo, que es el casco, la visera que cubría los ojos, la barbera que cubría boca y mentón, el gorjal que cubría el cuello, las sombreras, los brazaletos que cubría todo el brazo, la coraza o peto que cubría desde luego el pecho, la pancera que cubría el abdomen, las manoplas que cubrían las manos, la falda que cubría las piernas, las rodilleras, la greba que cubría la parte de la pantorrilla, el escarpe, que era prácticamente el calzado, y la espada. Todo esto era un conjunto que se utilizaba en aquellos entonces aquellos que solamente eran guerreros. Aquellos que eran guerreros, aquellos que eran luchadores, porque también en aquel entonces había guerreros y había luchadores que lo tomaban como un deporte. Mas sin embargo, todos ellos en ese deporte medieval también ocupaban las armaduras para protegerse de no estar en peligro de muerte por un golpe que le diera su enemigo. Bien, vaya teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar sobre la armadura medieval. Una armadura que era para, vuelvo a repetir, solamente era para guerreros, para luchadores. ¿Cuánto pesaba? De 30 a 50 kilos. ¿Cuánto pesaba la espada? De 2 a 4 kilos. ¿Sí? Y era totalmente una vestimenta que cubría todo el cuerpo. Pero esta noche el Señor te quiere dar a conocer las armaduras que Él le da a sus guerreros. Escúchelo bien. Estas armaduras son para los guerreros, para los que luchan en el nombre del Señor. ¿Sí? Porque hay mucha gente hoy en día que, conociendo la palabra de Dios, conociendo las armaduras, no las utiliza. ¿Sí? Así que en esta noche vamos a leer
de la carta de los Efesios, Efesios 6, versículo 10 al 18. Escuche lo que dice. Efesios 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios. Lleven con ustedes todas las armas de Dios. ¿Escuchó bien? Una cosa son las armas y otra cosa es la armadura. La armadura es con la que te defiendes y el arma es con la que tú atacas. ¿Sí? Escuche también. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. No nos enfrentamos a fuerza de humanos, no nos estamos enfrentando a un conocido, no nos estamos enfrentando con el primo, con el cuñado, con el sobrino, con el papá, con el tío, no. Nos estamos enfrentando a espíritus, a demonios, al mismo Satanás, al mismo diablo. A eso es lo que el Señor nos prepara a través de las armas y de las armaduras. Así que en esta noche el Señor quiere también que escuches. Por eso pónganse la armadura, hay que revestirse, hay que ponerse esta armadura que el Señor nos pide, para que en el día malo puedan resistir, para que en el día malo, tal vez ahorita te encuentras en el día malo, y tal vez no estés resistiendo porque nunca te has puesto la armadura de los hijos de Dios. Tal vez ahorita estás padeciendo porque te metiste a un servicio y desde que te metiste a un servicio las cosas van mal. Desde que empezaste a orar más, las cosas van mal. Y tal vez porque no te has colocado la armadura y no has utilizado las armas que el Señor te ha dado. ¿Sí? Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Y aquí va esas armaduras que el Señor nos pide. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tomen la verdad. Un guerrero de Dios siempre tiene que hablar con la verdad. Una persona que lucha en los caminos de Dios siempre tiene que ser una persona que hable la verdad. Una persona que actúa con justicia, actúa de corazón, actúa con sinceridad, actúa sin hipocresía, sin falsedad. Tengan puesto, dice, el calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Tengan siempre a la mano el escudo de la fe, siempre. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de los santos sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje de dar a conocer el misterio del Evangelio, cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Aquí el Señor nos está invitando, hermanos, a utilizar una armadura, pero también a utilizar las armas. Dice Efesios: fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza, llevando todas las armas.
Mi pregunta es, ¿qué está pasando en tu vida el día de hoy? ¿De qué manera estás contrarrestando el ataque del enemigo? Recuerden que San Pablo decía una frase: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí? El Señor le hacía a San Pablo una petición al Señor diciéndole: Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo: mi gracia te basta. Muchos de nosotros estamos pasando por pruebas muy difíciles, servidores, no servidores, matrimonios y no matrimonios, y hablo a los que no están casados, que están pasando grandes pruebas, los hijos están pasando pruebas, la familia está pasando pruebas, el mundo está pasando grandes pruebas, el mundo está batallando actualmente contra sí mismo, porque el demonio ha atado navajas los unos contra los otros, y ha atado navajas porque hoy personas que no saben identificar su género quieren que tú lo respetes cuando ni ellos se están respetando a sí mismos. Hoy las armaduras de Dios tienen que estar por encima de nuestros valores también. Porque recuerden que tener la armadura de Dios constituye y reafirma los valores que tú ya tienes, que se te fueron dados como seres humanos, como hijo de Dios. Recuerde que la armadura de Dios que hoy el Señor te propone es una armadura de salvación, no es una armadura cualquiera, no es una armadura medieval como la que usaron en aquellos tiempos. Recuerde que si usted está usando el día de hoy estas armaduras, tiene que tener en cuenta algo muy importante. Las 7 armaduras de Dios, por ejemplo, vamos a analizarlo nuevamente. Son 6, pero yo agregué una. Ojalá y no me digan que no nos va a servir. Yo creo que también nos sirve como una armadura. El yelmo de la salvación es el casco que protege la cabeza de todo pensamiento negativo e impuro que ponga en peligro todo el cuerpo. Recuerden, si la cabeza está bien, el cuerpo estará bien. Pero si la cabeza está mal, todo el cuerpo también estará mal. Y por eso hoy en esta noche el Señor te hace la pregunta: ¿qué tan bien estás en tu mentalidad, en tu pensamiento? ¿Qué tan positivas son tus ideas? ¿Qué tan positivos son tus pensamientos, tus proyectos? ¿Qué cosa te ha metido el enemigo en tus pensamientos en esta noche o durante toda tu vida? Porque créeme, durante toda tu vida el enemigo ataca tu pensamiento. El enemigo te manda esos mensajes para que tú desistas en el camino de la vida del Señor. El enemigo trata de confundirte, el enemigo trata de apartarte, el enemigo trata incluso de matar tus pensamientos buenos e injertar o germinar los pensamientos malos en tu conciencia. Así que trata de cargar siempre ese casco de salvación. Trata de mantenerte siempre cubierto con el poder y la misericordia de Dios en tus pensamientos para que no ofendas a Dios con ellos. Para que el enemigo no meta ideas falsas, ideas vanas. El escudo de la fe es la fe que debemos de tener en el único y verdadero Jesucristo, quien nos hace mantener los valores humanos para no ser corrompidos por el mal y así tomar buenas decisiones. Con el escudo de la fe dice, lo soportamos todo, lo creemos todo, lo que a través del magisterio Jesucristo nos ha revelado, a través de su doctrina, a través de la enseñanza, a través de todo lo que hemos ido aprendiendo, a través de este ayuno de Daniel, todo lo que los hermanos nos han ido predicando, cómo el Señor va entrelazando unos temas con otros. Como en este momento tú dices, mira, esto me suena a lo que aquel hermano dijo, esto me recuerda a lo que aquella hermana predicó. De esa manera el Señor va protegiendo, va aumentando tu fe. El Señor hace que tu fe vaya creciendo para que tú en el momento de alguna tentación, en el momento en que te encuentres entre la espada y la pared, sepas tomar aquella decisión y salvaguardar aquello en lo que tú crees. El cinturón de la verdad. Usted ya sabe que es un cinturón. El cinturón se ajusta, se aprieta a sí mismo para que esta verdad sea eficaz ante la mentira
Con el cinturón también se flagela el cuerpo y el alma, ¿sí? Imagínense en aquellos tiempos, aquellos santos que se flagelaban, aquellos santos que se castigaban a sí mismos su cuerpo. Imagínense cuánto de nosotros en este momento desearíamos tener la santidad que muchos santos en su tiempo, en su momento o en su edad tuvieron. Cuántas personas, como Domingo Savio, por ejemplo, que era tan joven, tenía una santidad tan íntegra, tan pura, una santidad llena de una gracia excepcional a su edad tan joven, y nosotros que ya pasamos de los 20, de los 30, de los 40 años, no hemos logrado una santidad como la que ellos han tenido. Porque ellos sí pudieron tener santidad, porque ellos sí pudieron alcanzar esta santidad en vida y usted y yo todavía no la hemos alcanzado. ¿Por qué será que a nosotros el enemigo no nos permite alcanzar una santidad como la que alcanzaron estos hermanos en su tiempo, en su momento y en su edad? Porque no me dejará mentir que la mayoría de esos santos iniciaron muy jóvenes, algunos obviamente. Algunos quizá ya empezaron en una edad madura, pero aún así no fue un impedimento para que ellos, abrazando la fe, reconociendo la verdad, salvaguardando sus pensamientos, hayan encontrado la plenitud de la gracia del Señor. En aquellos tiempos era muy difícil o era muy poco encontrar quien predicara el Evangelio. En aquellos entonces, en los tiempos de aquellos santos, no había el internet, no había la predicación en línea, no habían tantos grupos de oraciones, tantos movimientos pastorales, asociaciones, no había todo eso, pero había santidad en las personas que habían abrazado la fe. Había santidad en las personas que se colocaron esta armadura de Dios porque querían ser guerreros, querían luchar por el Evangelio, querían propagar el Evangelio. Y hoy con tanta tecnología que tenemos para anunciar la palabra de Dios, hoy con tantos medios con los que la iglesia y nosotros contamos para predicar o propagar el Evangelio, créame hermano, con todo respeto, hay menos santidad. Porque las mismas armas que estamos utilizando nosotros para evangelizar son las mismas armas que Satanás está ocupando para destruir la armadura de Dios en nuestras vidas. Y no me diga que no. Porque muchas veces usted pudiera en este momento estar allí conectado, viendo este tema, escuchando este tema. Tal vez a lo mejor ya vio una prédica en otro lado, ya escuchó una hora santa en otro lado, ya fue a misa, confesó, comulgó, bendito sea Dios. Pero créame que después de que eso pasa, usted comete otras cosas. ¿Cuánto dura la santidad en tu vida el día de hoy? ¿Cuántas veces visitamos al Señor en el Santísimo y nos llenamos de su presencia? Nos llenamos de su gracia. ¿Cuánto dura esa gracia en ti? Muchas veces en lo que sales de ese lugar, porque incluso muchos saliendo de ese lugar comenzamos a tener nuevamente malos pensamientos, malas ideas, malos deseos, hacemos malas obras, cometemos actos vergonzosos. Y créanme que cuando cometemos o hacemos estos actos vergonzosos, la armadura que tenemos o que habíamos colocado sobre nuestra vida espiritual, en ese momento se cae, hermano. La coraza de la rectitud nos protege el corazón. Ahí donde procuramos guardar los mandamientos para siempre, hacer lo que es bueno, correcto y agradable a Dios. La coraza protege el corazón. ¿Y cuánta gente no ha sido atacada en el corazón? ¿Cuánta gente no ha sido atacada en el sentimiento? ¿Cuánta gente no ha sido atacada en el amor? ¿Cuánta gente no ha sido atacada en la sinceridad, en la lealtad? ¿Cuánta gente no ha sido atacada? Y mire, las mujeres que estén conectadas en este momento, las que están casadas, tenga cuidado y no le vaya a dar un ataque al corazón a su esposo. ¿Sí?
Recuerde que a los esposos, al igual que a las esposas, también les da un ataque al corazón. Y ese ataque al corazón lo hace aquel que intenta destruir tu hogar, tu matrimonio. Aquel que ataca el corazón de tu esposo, aquel que ataca el corazón de tu esposa. Aquel demonio, aquel Satanás, aquel espíritu, aquella maldad que intenta dañar, aquella maldad que intenta herir tu corazón, tu sentimiento, tu nobleza, tu sinceridad. Aquel que intenta sacar tu amor por Dios de tu corazón. Y a veces hay gente que lo logra. A veces hay personas que con una sola palabra le es suficiente para sacar el amor de Dios de tu corazón. Con una sola palabra, incluso que a veces cuando no te encuentras preparada, ¿cuánta gente no ha llegado y te dice, fíjate que tu esposo lo vi haciendo eso, y en ese momento tu corazón como que se contrae, tu corazón se siente apagado, tu corazón se siente lacerado en ese momento? ¿Cuántas personas cuando conocieron una realidad como esta, su corazón no fue lastimado, herido? ¿Cuántas personas en un solo momento, con una sola palabra, dejaron de amar? La coraza de la verdad, la coraza de la rectitud, te mantiene a salvo de los ataques del enemigo. El calzado para propagar el evangelio. Este protege nuestros pies, afianza o da seguridad al caminar por la ruta del evangelio y así llegar al reino prometido. ¿Cuánta gente, y me van a perdonar lo que voy a decir a continuación, porque parecería que no tiene nada que ver con el tema de la armadura de Dios, pero cuántas veces nosotros hemos sido pieza o piedra, mejor dicho, y a veces no piedra, rocas de tropiezo para otras personas? Hay personas que van muy bien encaminadas en las cosas del Señor. Hay personas que van sigilosamente o cuidadosamente palpando el terreno para no caer, para no sucumbir en algún daño, en alguna tentación. Mas sin embargo viene Satanás e inyecta pensamientos negativos o pensamientos oscuros. El enemigo dice por ahí, primero ataca el pensamiento. Cuando logra dominar tu pensamiento, baja el corazón y del corazón pasa a la obra. Y lo mismo ha estado pasando últimamente, hermano. Lo digo con todo el respeto que se merecen cada uno de ustedes. Pero estas cosas hay que decirlas tal y como son, con su nombre. Pero imagínense nada más cuántas veces hay hermanos que se han quejado de los sacerdotes. ¿Cuántas veces no se ha criticado al sacerdote? ¿Cuántas veces sin conocer se ha juzgado al sacerdote? ¿Cuántas veces no ha sido señalado el sacerdote? Aquel sacerdote que lleva el camino del evangelio, aquel sacerdote que pretendía y que desea llegar a la santidad, aquel sacerdote que desea ser buen pastor para el rebaño y que ese rebaño sea conducido a la casa de Dios. Pero muchas veces es rodeado por personas que están en el mismo caminar y lo desvían del camino de santidad. ¿Cuántas veces no hemos visto a esas personas? A veces, por ejemplo, a mí me ha tocado en la cuestión de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo? Yo le dije el otro día a unos jóvenes, si a ti te gusta tomar, perfecto, es tu problema. Yo te invito a que renuncies a eso. Yo te invito a que dejes ese vicio. Pero el hecho de que a ti te guste no te da ningún derecho a decirle a tu novia que tome contigo. No te da ningún derecho a decirle a tu mejor amigo que tome contigo. No te da ningún derecho a decirle a una persona desconocida, ven y siéntate, toma conmigo. En ningún momento se puede hacer eso. El error que tú cometas, como si fuera un veneno, trágatelo tú mismo. Pero no envenenes el alma, el pensamiento, el corazón. No envenenes el camino de aquellos que desean hacer de su vida algo de provecho.
No envenenes la vida de las personas que están llegando a la casa de Dios. No envenenes el alma de aquellos que intentan acercarse a Dios. Porque es lo mismo que está pasando con algunas personas que están muy cerca a los sacerdotes. Ahí están aquellos que, por ejemplo, le celebraron el cumpleaños a un sacerdote. Y le hicieron un pachangón tremendísimo. Desde luego, una fiesta pagana. Con música, con bailes. Y no faltó la pariente de Satanás que va y le dije, padre, vamos a bailar. Hay de aquel que hace tropezar a uno de estos. Más le valdría, dice el Señor, no haber nacido. Más le valdría, dice, que le ataran una piedra de molino y la arrojaran, dice, al fondo del mar. Hay de aquellas y hay de aquellos que ponen en tentación al sacerdote. Hay de aquellos que desvían, que contaminan el pensamiento, el alma de un sacerdote. Hay de aquellos que no oran por la santidad del sacerdote. Hay de aquellos que no le piden a Dios que siga revistiendo al sacerdote con su coraza de amor. Hay de aquellos que en lugar de juntar están desparramando. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Porque hoy es más fácil decirle a alguien, hermano, deja de tomar, deja de fumar, deja la droga, deja esto, deja aquello, deja lo otro. Y de repente cuando ese hermano llega a la iglesia resulta que estamos haciendo lo mismo. ¿Y qué diferencia hay? Ninguna. O más bien dicho, la única diferencia es que cuando tú lo invitaste a dejar el mundo para acercarlo a las cosas de Dios, por ejemplo, esos hermanos que han ido a discoteca a predicar y sacan a los jóvenes, sacan a las personas que están a la discoteca y los invitan a un grupo de oración, y esas personas aceptan el mensaje de Dios y se adhieren a la iglesia. Y de repente viene la fiesta de San Perengano y ahí los ponemos a bailar a todos ellos. ¿Cuál era la diferencia? Que antes estaban en el mundo, ahora están en las cosas de Dios. Eso es lo único que hace diferencia. Pero el pecado es el mismo y tal vez hasta más peor, porque ahora se hace en el nombre de Dios o en el nombre de un santo. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado de no desviar el camino de aquellos que verdaderamente están buscando a Dios de corazón. Si usted es una persona que me dice, pero yo creo en Dios, yo ya acepté a Dios en mi vida, pero usted sigue siendo muy soberbio, muy altanero, muy prepotente, muy chocante, usted sigue siendo un mentiroso, usted sigue siendo un soberbio en su servicio, usted es de las personas que no deja que otro crezca porque usted es el único que quiere hacer las cosas allí. ¿Cuánta gente no me tocó a mí? En mi caminar, ¿cuánta gente no me tocó a mí? Cuando yo inicié, cuando el Señor me hizo este llamado que me dijo, tienes que ir a predicar. Y yo me acerqué con las personas que aparentemente eran los que me tenían que apoyar, los que me tenían que orientar. Fui y le dije a esas personas, quiero predicar, quiero misionar. Y se les hizo fácil decirme, no hay permiso, no puedes predicar. Y yo me quedé, bueno, pero si estos son los que promueven todos estos eventos católicos aquí, si estos son los que traen predicadores de otros lados, ¿por qué yo no puedo predicar? Fui a la parroquia donde estaba dando mi servicio en aquel entonces, fui con los dirigentes de aquel grupo, de aquel movimiento donde yo me encontraba en aquel momento, y le dije, hermanos, quiero predicar, quiero misionar. Y lo primero que me dijeron fue, es que no hay permiso para predicar, no se puede. Entonces me quedé como San Pedro, Señor, entonces ¿a quién iré? Señor, ¿con quién voy entonces? Y con los que deberían de haberme orientado, los que deberían haberme dicho, ¿sabes qué? ¿Quieres predicar? Se empieza de esta manera, así se prepara, aquí y allá. Y lo primero que hicieron es cerrarme las puertas. Recuerdo que había en esa comunidad, cuando yo recién llegué,
Tomé obviamente la evangelización. Ya estábamos preparándonos, estudiando los libros de preparación después de la evangelización. Y recuerdo que a mí me gustaba ponerme casi hasta el frente, no muy al frente, pero casi hasta el frente, cerca del coro. Y ahí donde ellos cantaban, yo también cantaba, ¿verdad? Yo, aunque sea ahí, todo quizás mal. Diría un hermanito cuando le dijo a una señora: hermano, usted canta muy feo. Y el hermano le dijo: señora, yo le canto a Dios, no a usted. Y así yo cantaba el Señor también cerca de los que estaban en el coro. Hasta que una de las que dirigía aquel grupo me dijo: ya estás injertado en el grupo. Le dije: ya, perfecto. Y empecé a relacionarme con esas personas, a acercarme a ellos. Pasaron quizás como mes y medio y me encuentro a un hermanito en una asamblea. Yo no entraba por la puerta principal, yo siempre entraba por las puertas de los sanitarios. Y recuerdo que este hermanito, cuando yo entro, estaba la oración, la alabanza muy hermosa. Yo levanté mis manos, empecé a orar, a alabar al Señor, a glorificarlo, como Él me lo estaba inspirando en ese momento. Y de repente me queda viendo, Él estaba cruzado de brazos, Él no estaba en oración, Él estaba cruzado de brazos nada más. Y me queda viendo así de lado y me dice: ¿te gustaría estar ahí arriba? Y le dije: pues claro, ¿a quién no? Y este hermano me dice así con los brazos cruzados y de lado me dice: aquí todos han pasado por el baño. Y yo me quedé así sorprendido y en mi mente dije: bueno, pues si para estar allá arriba tengo que pasar por los baños, adelante, si a eso vengo a servir. Diría Jesucristo: yo no he venido a ser servido, vine a servir. Y dije: si tengo que pasar por los baños, pues ni modo, a eso vengo a servir. Lo hermoso de todo esto, hermano, es de que en la siguiente oración, el que estaba dirigiendo esa asamblea era un servidor. Y desde entonces en esa comunidad, hermano, pasaron muchas cosas muy preciosas, muy hermosas. Llegaba gente de muchas partes de la ciudad, de municipios, incluso llegó gente de otros estados. Pero no faltó Satanás con su envidia, con su odio, con su rencor, con su resentimiento, no sé. Y empezó Satanás a meter ideas al ordinario del lugar. Empezó a envenenar el alma. Empezó a calumniar, a levantar falsos. Y lo que más me pudo haber dolido fue de que le creyeron. Cuando yo le dije al ordinario del lugar: ¿y por qué no trae a esa persona que habló de mí? A esa persona que me señala, a esa persona que asegura que yo hice esto. ¿Por qué no lo trae y lo confronta conmigo? En aquel entonces yo llevaba una agenda de todo lo que yo hacía. Yo tenía la costumbre de que en mi agenda anotaba dónde estaba, la hora y todo, con quiénes estaba, ya anotaba todo. Y yo le dije entonces al ordinario de ese lugar, le dije: mire, aquí tengo mi agenda. Yo sé dónde estuve, la hora y con quiénes estuve. Si esa persona asegura, me tiene que comprobar que yo estuve en ese lugar donde esa persona dice. De lo contrario, obviamente es una calumnia. Y nunca apareció Satanás a dar la cara, porque nunca la da. Satanás nunca va a dar la cara. Y de esa manera se fue apagando aquello que el Señor había levantado en esa comunidad. Y fue cuando el Señor me empieza a dar la espada para saber defenderme, para saber afrontar. Y quiero que escuche sobre la espada. Dice: la espada nos protege de todo mal que se interpone a nuestra salvación, haciendo para nosotros más claro el propósito de Dios a través de su palabra. ¿Sí?
que teníamos que aprender, que teníamos que conocer su palabra, que teníamos que saber defendernos a través de su palabra, que teníamos que anunciar su palabra, para que no tan solo lo que yo conocía, lo que yo había aprendido, lo que Él me había regalado quedara solamente en mí, sino que todo eso se pusiera en provecho de todos aquellos que lo necesitaran. Tomé el valor, me puse mi armadura como guerrero y me fui a tocar puertas a otras parroquias de otros municipios, y gracias a Dios se me abrieron las puertas en otras parroquias. Y ahí fue como yo inicié a anunciar la palabra de Dios, a evangelizar o a misionar. ¿Sí? Yo quisiera que tú te preguntaras en esta noche si tú ya estás utilizando la armadura de Dios. Pero recuerda, el Señor dice en Efesios 6, lleven con ustedes todas las armas de Dios. Una cosa son las armas, vuelvo a repetir, y otra cosa es la armadura. Usted revístase de la armadura, pero lleve las armas. Ahora, usted me dice, pero yo ya estoy sirviendo, yo ya oro, yo ya estoy ayunando. Además, no es el primer ayuno que hago, ya he hecho muchos ayunos. Yo hago penitencia, me levanto a las 5 de la mañana, yo rezo a esta hora, hago esto, hago lo otro, y aún así el enemigo me sigue atacando. ¿Y quién te dijo a ti? ¿Quién fue la persona que quizás te engañó? ¿O cómo fue que te engañaste? Que con la armadura de Dios el enemigo no te iba a atacar. ¿Sí? ¿Quién o cómo fue que te confundiste de que con la armadura de Dios el enemigo no te iba a atacar? Si es todo lo contrario, cuando la armadura se coloca es porque tú vas a guerrear con el enemigo. Cuando tú te pones la armadura es porque estás decidido a batallar contra las fuerzas del mal. Cuando te pones la armadura de Dios le estás diciendo a Satanás, voy por ti. Porque llevas armadura y llevas armas para atacar al enemigo en esas partes donde está tocando a tu familia, tu vida, tu hogar, tu matrimonio. ¿Cuántos en la época medieval no murieron en guerra y llevaban armaduras? El hecho que tengas una armadura no quiere decir que el enemigo no te va a cachetear bien sabroso, como dicen por ahí. El hecho de que lleves un casco no quiere decir que el enemigo no te va a dar tu cocotazo de vez en cuando. Claro que te los va a dar. El enemigo te va a golpear, el enemigo va a tirar a matar. Porque así dice la Sagrada Escritura, el enemigo ha venido a robar, a matar, a destruir. El enemigo quiere destruirte, quiere matarte, no quiere herirte. Hiere tu pensamiento, hiere tu corazón, hiere tu fe. Porque el enemigo también cree que hiriéndote saldrá de ti como la sangre todo lo que has creído de Dios. Así que en esta noche yo te hago la invitación a que recuerdes que aún teniendo una armadura, es imposible que el enemigo no te ataque. Es imposible que el enemigo no lance dardos, no lance flechas, no lance jabalina contra ti. Es lógico que el enemigo te va a atacar. Recuerden lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Lucas 23:31. Si con el árbol verde, dice, hacen estas cosas, con el seco, ¿qué no harán? Si con Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios, el enemigo logró tocarlo, el enemigo logró herirlo, a tal punto que, de acuerdo a cómo lo manejamos en lo literal, el enemigo dio muerte a Jesús. Viéndolo desde el aspecto literal, el enemigo le da muerte a Jesús. El enemigo lo golpeó, lo abofeteó, lo escupió, lo insultó, lo humilló, lo despreció. El enemigo lo puso a prueba en tentación. Si con Dios hizo eso, hermano, contigo, ¿qué no hará el enemigo? Y aún así a veces te pregunta, pero si yo oro, pero si yo rezo, si yo voy a misa, si yo confieso, si yo comulgo, si yo hago esto, hago lo otro, hago aquello. Hermano, si te has puesto la armadura de Dios, el enemigo sabe que estás dispuesto a guerrear con él. Y algunos dirán, entonces no me pongo la armadura, pues más rápido te va a matar el enemigo. Si con la armadura te ha atacado, imagínate sin armadura, hermano. Imagínate nada más.
Si con la armadura has sido golpeado por el enemigo, si con la armadura has caído, imagínate sin armadura. Por eso escuché una ocasión un sacerdote que decía que el diablo ya no va a atacar al borracho, porque ya son de ellos. Y hay una reflexión que así lo dice, que el enemigo, dice, reunió a todos sus demonios y le dijo, ¿saben qué? Hoy tengo ganas de condenar muchas almas, tráiganme las almas. Y mandó a sus legiones de demonios por todo el pueblo. Luego regresaron los demonios con manos vacías y el diablo dijo, y bueno, ¿dónde están las almas que pedí? Y los demonios decían, pues no encontramos. ¿Cómo es que no? Tienen que traerme almas en este momento. Y se fueron los demonios otra vez. Al poco tiempo regresan con las manos vacías y el enemigo, obviamente el diablo, se pone endiablado y le dice, miren, si no me traen almas, aquí los que van a ser condenados, aquí a los que yo voy a matar y castigar van a ser a ustedes mismos. Así que si no me traen almas en este momento, a ustedes les tocará sufrir. Y se van los demonios. Como a los 20 minutos se escucha un gentío enorme, grande. Cuando llegaron cerca de Satanás, Satanás empieza a sonreír, decía, ahora sí traen almas para condenar. Se acercó un demonio y le dijo, a ver, cuéntame, ¿de dónde los trajiste? Dice, mira aquellos que están allá, estaban embregándose en una esquina. Esos otros que están allá, estaban en un motel, estaban cometiendo adulterio. Ese que está allá estaba robándose un celular. Aquel otro estaba robando un banco. Dice el diablo, no, ¿qué hicieron? No, estos ya son míos. Tráiganme de los que están en la iglesia, de estos son los que yo quiero. Estos ya me pertenecen, estos ya son míos. Y de esa manera es la reflexión. Y cuando aquel sacerdote decía que Satanás no va a atacar al borracho, no va a atacar al drogadicto, no va a atacar al ladrón, al asesino, al violador, no lo va a atacar. Claro, no es que no lo vaya a atacar, es que ya lo atacó. Por eso es borracho, por eso es un ladrón, por eso es un asesino, por eso es un violador, por eso es un estafador, porque ya lo atacó, ya le quitó la armadura, ya le quitó todo lo que poseía de Dios, le quitó hasta la gracia que tenía de ser imagen y semejanza de Dios. Lo desvistió completamente. Imagínense nada más. Y así en lo mismo se encuentra ahorita el mundo. Satanás está golpeando tan fuerte a la humanidad que en cada golpe que asesta a la humanidad se desprende una parte de esa armadura, a tal punto que sin la armadura el enemigo puede tirar su última flecha y clavarla en el corazón para que la persona muera a la fe, muera a la gracia y a la salvación que Dios le ha prometido. Imagínense la reunión en el infierno. Satanás nuevamente le dice a sus demonios, quiero que en este momento matemos al amor. Y los demonios se quedaron bien unos con otros. ¿Cómo que vamos a matar al amor? Sí, quiero que se muera. Y entonces salió por ahí uno de los 7 pecados capitales, que era el odio, la ira, y dijo, yo lo mato. Y se fue el odio a atacar al amor, y de repente regresa al tiempo y dice, no lo pude matar. ¿Por qué? Le dijo el diablo, porque cada vez que yo lo odiaba, él me amaba. Fue entonces la mentira, el demonio de la mentira fue y dijo, yo lo mato. Y empezó a mentirle, empezó a decirle de cosas, y al buen tiempo regresa el demonio de la mentira y le dice a Satanás, ¿y qué pasó? No lo pude matar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo le mentía, él me perdonaba. Y así pasaron muchos demonios. Y de repente había un demonio por allá, muy calladito, y le dijo, si quieren yo voy y yo lo mato. Yo les aseguro que lo mato. Dijo Satanás, adelante, es todo tuyo. Y se va el demonio al poco tiempo, dice, felicidades, el amor acaba de morir. Y todos los demonios así con cara de alegría, se murió el amor, ¡qué bueno! Y a Satanás le llegó la curiosidad y dijo, ¿y cómo lo mataste? Lo maté amándolo. Porque le di lo mismo que él me daba. Le correspondí de la misma manera que él me correspondía. Llegó el momento
en que caímos en una rutina, caímos en una monotonía y el amor se murió. Y así mismo está pasando en los matrimonios hoy en día. La rutina diaria, la monotonía de todos los días, hacer lo mismo todos los días, y el amor se está acabando, se está enfriando. Yo le hago la invitación en esta noche, que primero usted piense que en la época medieval los únicos que se ponían una armadura eran guerreros. No era gente miedosa, no era gente que se la ponía nada más por hacer alarde, no, la gente que se ponía la armadura eran guerreros. Y cuando el Señor te dice pónganse la armadura, es porque no se van a enfrentar a fuerzas humanas, se van a enfrentar al mismo Satanás, se van a enfrentar con el mismo que yo me enfrenté, dice el Señor, pero con mi gracia lo van a vencer. Mateo 16:24. Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera. El Señor no está obligando a nadie, el Señor está diciendo a libre albedrío: el que quiera seguirme, el que quiera llegar hasta donde yo estoy, el que quiera pasar por el camino donde yo pasé, adelante, renuncie, cargue su cruz y sígame. Y verá lo que es guerrear con Satanás. Y si todavía no le queda claro, vamos a leer el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, la tentación de Jesús en el desierto. Escuche lo que dice. El Espíritu condujo al desierto a Jesús para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Satanás? Si eres el Hijo de Dios. ¿Tú no quieres ser tentado? Entonces no eres hijo de Dios. ¿Usted quiere ser tentado? ¿Usted quiere ser puesto a prueba? El demonio te va a decir: ¿eres hijo de Dios? ¿Y usted qué va a responder? A ver, en el comentario póngale: yo soy hijo de Dios. Pero solo recuerde, si eres hijo de Dios, el demonio te va a tentar. Si eres hijo de Dios, el demonio hará todo lo necesario para atacarte de una de otra manera. Y si eres un guerrero de Dios, ponte la armadura que conviene a los hijos de Dios. Revístanse, como dijo San Pablo, del hombre nuevo, ¿sí? Y despréndanse del hombre viejo. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Nuevamente el demonio te va a decir: ¿eres hijo de Dios? A ver, haz esto. A ver, haz el otro. El demonio te volverá a poner a prueba si eres hijo de Dios. Pero a los que no son hijos de Dios, créanme, el demonio ni siquiera se va a molestar en hacer una pregunta. Es más, ni siquiera perderá el tiempo el demonio en ponerlo a prueba. Los que están siendo probados, los que están siendo acrisolados, los que están pasando por grandes tribulaciones, es porque en algún momento de su vida dijeron: yo soy hijo de Dios y yo quiero ese reino que Dios ha prometido. Luego dice, Jesús replicó, dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Nuevamente el demonio se va a acercar y te dice: ¿quieres riqueza? ¿Quieres bienestar? ¿Quieres disfrutar de todos los placeres de este mundo? Deja a ese Dios. Déjalo, abandónalo. Arrodíllate, adórame, dice el demonio. Y Jesús le responde:
Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y a estas alturas del Evangelio hay muchos servidores que todavía le sirven a Satanás, aún conociendo la palabra de Dios. Servidores borrachos, mujeriegos, parranderos, fumadores, ladrones. Servidores soberbios. Servidores que solo quieren ser los mismos de siempre, no han crecido en nada. Servidores que no dejan que otros crezcan, servidores que no dejan que otros ocupen los lugares que corresponden. Solo ellos quieren ser los que coordinan siempre. ¿No se ha fijado en eso? ¿No se ha fijado que muchos servidores se han retirado porque los que coordinan muchas veces son tan soberbios que solamente están acostumbrados a ordenar, a mandar? ¿Sí se han fijado en eso? Hay muchos servidores, hermanos. Y perdónenme que lo diga, pero la palabra de Dios dice claramente que su evangelio, su palabra es para anunciar y denunciar. Mayoli Mendoza, yo me pongo la armadura de Dios. Bendito sea, Señor. Gracias. ¿Sí? Ahora quiero hacerle una última pregunta. ¿Ya se puso la armadura? ¿Ya es usted hijo de Dios? Ahora confiese con tu boca, dice San Pablo. Confiesa con tu boca: yo soy hijo o hija de Dios. Pero recuerda, la armadura no garantiza que recibas un golpe. La armadura de los guerreros es para que los golpes no te hieran de muerte. La armadura es para que no caigas de un solo golpe, muerto en la fe. Cuando Jesús es tentado en el desierto, lo primero que el demonio pregunta: ¿eres hijo de Dios? Y dice Jesús: claro que lo soy. Entonces a ti es que vengo a poner a prueba. A ti es a quien vengo a poner en tentación. ¿Y qué le dijo? Convierte estas piedras en pan, la tentación. Pero luego dice la Escritura que el diablo llevó ¿a dónde? A Jesús a la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: aviéntate. Y luego dice la Escritura: y llevó el diablo a Jesús a la parte más alta de una montaña. Y lo hemos leído muchas veces y a veces no comprendemos. ¿A dónde llevó el diablo a quién? El diablo nunca le dijo a Jesús: mira, te espero arriba del templo, allá nos vemos, sale, porque no te voy a llevar ahorita, estoy ocupado. No, el diablo llevó a Jesús a la parte más alta del templo. Luego dice: el diablo llevó a Jesús a la parte más alta de una montaña. El diablo lo llevó a él. No es que Jesús se haya ido a la parte más alta del templo, no es que Jesús se haya ido a la parte más alta de la montaña, no. El diablo te va a llevar donde tú no quieres, hermano. El diablo te va a poner trampas para llevarte a la parte más alta, para tirarte desde allá arriba y se esparza, como dice la Escritura, tus entrañas. El demonio tiene fuerza, pero más poder tiene Dios. El demonio tiene presencia, pero más presencia tiene Dios. Y si te has decidido seguir al Señor, prepárate, hermano, para las pruebas. Prepárate, porque serás tentado, porque el demonio conoce tu vida, tu pasado, tu presente. El demonio ya instituye o intuye tu futuro. Prepárate, hermano. Prepárate. Porque solo los que son guerreros se pondrán la armadura. Solo los que son hijos de Dios están siendo tentados. Y habrá gente que me dice: no, hermano, si yo siempre he servido a la iglesia y nunca he sido tentado. El demonio nunca me ha atacado, me dijo una hermana que se metió a eso de Alcohólicos Anónimos. Y yo le pregunté: ¿y usted en qué está ahí? Me dijo: estoy en capilla. Desde que llegué, una hermana me dijo: el Señor te quiere en capilla. Porque muchos le huyen a capilla en Alcohólicos Anónimos, porque es donde llevan a la gente que se les mete el demonio cuando están ellos en sus asambleas. Y le dije: tenga cuidado porque el demonio le puede atacar. Y me dijo: mire, llevo más de 3 años y el demonio nunca me ha atacado. Le digo: ¿segura? ¿Segura? Dice: nunca me ha atacado el enemigo. Y le digo: ¿y cómo está su familia? Ay, mi familia. Mi familia está mal. Le digo: entonces,
Cuando el enemigo no te ataca a ti, ataca a lo que está detrás de ti, y detrás de ti está tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, todo lo que tú tienes, el enemigo te lo va a quitar. Así que si quiere, si pretende ser un guerrero, si quiere ser hijo de Dios, si se ha decidido seguir al Señor, prepárate, hermano, para las pruebas. Porque te vuelvo a repetir, el que uses la armadura no te garantiza que el enemigo no te ataque. Todo lo contrario, usa las armas, dice el Señor. Lleven consigo todas las armas. Tenemos armas, hermano. Tenemos el rosario, el escapulario, tenemos la devoción a la preciosa sangre, tenemos las armas de la devoción a las 5 llagas, la Santa Paz, el Vía Crucis, la devoción a la Santísima Virgen María, los santos, los sacramentales. Armas, lleven consigo las armas. Y hay que ni siquiera la dejan en casa por vergüenza, les da pena portar un rosario. Y no es un rosario, es una arma. Hay a quienes les da pena cargar el rosario, les da pena cargar una medalla, un crucifijo. Miren, yo aquí traigo un crucifijo chiquitito. Aquí está. Armas. Lleven consigo todas las armas, pónganse, revístanse de la armadura, renuncien a sí mismos, dejen de estar recibiendo a Satanás y a Dios. Forzosamente con uno van a quedar mal, hermanos, y yo prefiero quedarle bien a Dios. Así que en esta noche te invito una vez más a que no te vayas a confundir de armas, porque hay quienes creen en estas armas, los 7 arcángeles. Hay quienes creen en esta otra arma, el poder de las ranas. Hay quienes creen todavía oraciones dadas al 6º sello, templo del mediodía. Hay quienes creen en esto todavía. La custodia guadalupana, mucha gente piensa que son armas de Dios y son de Satanás. El poder de los ángeles. Tenga cuidado, hermano, porque muchos de ustedes tienen estas cosas en casa. Y con una sola que usted tenga, una arma de Satanás en su casa, con eso bastará para que el enemigo cause estrago en tu vida espiritual. Yo les hago esta invitación una vez más: revístase de las armas y de la armadura de Dios. Utilice las armas, rece, ore. Y todavía dice San Pablo en la carta a los Efesios. Mire lo que dice San Pablo. Efesios, versículo 18. Vivan orando y suplicando. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo. No oren solamente cuando necesiten. No oren solamente cuando necesitas una unción, una bendición. No ores cuando necesitas la salud de un enfermo. No ores solamente cuando necesitas pasar un examen. No ores solamente cuando necesitas la sanación de tu enfermo. Oren en todo tiempo, en todo momento, según les inspire el Espíritu. Velen y perseveren en sus oraciones sin desanimarse. Como dice San Pablo, velen y perseveren en sus oraciones sin desanimarse, intercediendo a favor de todos los santos, sus hermanos. Y todavía esta es de ustedes para mí. Rueguen por mí, para que al hablar se me dé palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio que hoy en el nombre de Jesús se les ha anunciado. Pues bien, hermano, le agradezco a nuestros hermanos de Evangelización Vida que nos hayan invitado a colaborar con ellos en este ayuno de Daniel. Hago también extensa esta participación, desde luego, a las comunidades, a las parroquias, a las ermitas, a los grupos, movimientos pastorales y asociaciones, aquellos que deseen alguna ayuda, algún apoyo de un servidor. Con toda confianza se pueden poner en contacto conmigo, ¿sí?